¿Qué es la intuición? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué efectos tiene en nuestra toma de decisiones? ¿Cómo nos afecta en la empresa? Yo soy Rosa Paulina, bienvenidos a Intuitivo Podcast. Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. Y el día de hoy tengo el gusto de poder estar... voy a decir el título nobiliario porque creo que vale la pena, porque es una de las personas que más admiro en este mundo. Él es director y Lead Relationship Manager en WTW. Es tesorero de Organization of Latino Actuaries. También es fellow de la Sociedad de Actuarios. Y además, es mi mejor amigo desde hace muchos años. Entonces, a ver, les presento a Juan Alfonso Carrillo Lundgren, alias Pope, ¿no? O sea, porque yo creo que así te voy a decir durante el podcast, amigo. Exacto. Así te voy a decir durante el podcast, amigo, entonces ni modo. Pero mil gracias por estar aquí, mil gracias por tomarme la llamada. Y además creo, que tu trayectoria, que tu posición y tu experiencia profesional, pues de alguna u otra manera podría ser un elemento que contrapunte, ¿no? Mi tema de investigación, ¿no? A lo que yo me he dedicado los últimos 5 años y que de alguna manera es el tema en el cual quiero desenvolver este capítulo y los demás, ¿no? Del podcast, ¿no? Que es la intuición. Tú como actuario, una persona muy metida en los números, muy metido en modelos, muy metido inclusive en predicciones, ¿no? Que yo luego inclusive te he hecho la broma de que no existe modelo matemático que me diga exactamente qué va a pasar, no hay una bolita mágica, y sin embargo, pues es una profesión, es una carrera, pues que te ha llevado hasta donde estás el día de hoy, ¿no? Y amigo, por favor, antes, yo ya no quiero hablar mucho, sino que te quiero dejar la palabra. Cuéntanos cómo llegas hasta este lugar. A ver, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional para que tú el día de hoy estés en el lugar en donde estás, ¿no? Y que todo el mundo te conozca. Y me suena mucho que estabas diciendo... Y si nos conocemos desde la primera vez que cumplimos 15 años. Por supuesto. Antes de eso. Pero no vamos a decir hace cuántos años fue eso, amigo. No, eso no decimos. Eso no se dice. Sí. Pero me acuerdo mucho, yo cuando estábamos recién salidos de la carrera los dos, y yo como actuario, súper enfocado en los modelos, en los números y modelos determinísticos y probabilidades, lo que tú quieras, muy enfocado en la toma de decisiones, pensando más en cómo consigo números que me digan qué hacer, qué decir, etcétera. Y sí es cierto, tú me retaste varias veces con esos modelos de decir, o sea, modelo perfecto, pero eso no es la realidad. Y creo que si lo pienso en mi carrera, eso va muy de mano en cómo yo he evolucionado en lo que hago profesionalmente. Me mudé de México a los 23 años, recién graduado de la carrera de actuaría, con un trabajo de analista, y como analista, o sea, mi día a día era estar viendo bases de datos y toda la parte de gestión de datos, preguntas, encontrar los outliers y de ahí ayudar a crear modelos que, como actuario junior baby estudiante no entiendes todavía, pero parte del proceso de obtener las credenciales actuariales, que yo ahora soy fellow, que es la credencial más alta que tiene la Sociedad de Actuarios. Sí. Pero parte de eso es empezar a entender un poco más los modelos, y como actuarios trabajamos mucho con contingencias. O sea, ejemplo más fácil que todo el mundo entiende, los actuarios son los que hacen el pricing para hacer setting de cuáles son las primas que vas a pagar en un seguro. Uh-huh. Entonces tienen que estar viendo probabilidades, si es un seguro de vida, cuándo es probable que una persona vaya a morir, cuál es su esperanza de vida, cuántos pagos de prima va a dar, cuándo va a ser el payout, entender el interés entre ese tiempo, etcétera, y poner un precio, poner una prima a ese riesgo. Uh-huh. Que además después eso se va a relacionar pues con toda la ejecución de la estrategia de las aseguradoras, ¿no? A ver, no es una decisión así como que tú digas, ay, sí, pues mira, yo, ¿sabes? Claro.
Y eso es donde la parte del actuario empieza a ser interesante porque tú tienes que entender que estás haciendo muchos assumptions y perdón por el Spanglish porque tengo muchos años aquí en Estados Unidos. Vas a tener assumptions de cuál es la esperanza de vida. Y eso, si tú piensas en un periodo de 30 años, pues va a cambiar. La tecnología médica, qué tanto la gente está viviendo, shocks como la pandemia hace 5 años, todo eso cambia un poco el modelo. También vas a estar haciendo assumptions de qué va a pasar con el mercado, si yo invierto ahorita en una tasa libre de riesgo, entonces va a estar fluctuando conforme al tiempo. Entonces creo que los actuarios, cuando van recién saliditos tengo mi primera credencial, entienden muy bien los modelos, entienden muy bien cuáles son los assumptions y cómo evaluarlos. Creo que cuando vas un poco más de un Associate of the Society of Actuaries, que es la primera credencial, a un Fellow, lo que te están tratando de enseñar más es entender cómo funcionan los modelos que estás usando. Ok. Y parte de eso me empecé a dar cuenta con el tiempo, es entender las limitaciones de esos modelos. Y creo que te conté una anécdota. Hace 3 años, o sea, yo llevaba ya como 10 años de fellow de la Sociedad de Actuarios. Fue una conferencia que se llama el Council of Employee Benefits, que eran varios consultores, actuarios, cabezas de beneficios y total rewards de compañías grandes, globales. Y yo nunca me presenté como actuario. Yo me presenté como, estaba employee experience, hablando de cómo los empleados perciben sus beneficios, etcétera. Pero yo nunca dije, yo soy fellow de la Sociedad de Actuarios. Y en parte fue un poco, lo hice con propósito, porque a veces los actuarios sí tenemos se tiene esa percepción de que somos muy cuadrados con los números, no necesariamente entendiendo la parte humana. Amigo, no es percepción. Es diferente. Sí. Creo que nuestro skill principal como actuarios sí es entender los modelos, los números, etcétera, pero creo que lo que hace actuarios más exitosos es un poco tener esa parte humana de entender qué pasa fuera de tus modelos. Ok, aquí es donde se empieza a poner interesante, amigo, porque, a ver, y yo creo que te saltaste una parte bien importante de tu historia, porque yo quiero que todo el mundo sepa que yo a este señor lo admiro, envidio, me enorgullece y todo, desde que éramos muy, muy jóvenes, o sea, desde que éramos literal teenagers, ¿no? O sea, literal teenagers. Y a ver, él fue el que agarró y se llevó la beca para la escuela de la prepa, ¿no? La beca de excelencia. Y luego fue el que se llevó la beca de excelencia para la universidad. Y luego fue el que se llevó la beca de excelencia para para el programa internacional en una muy prestigiosa escuela internacional, ¿no? Y luego fue el que se salió a la super empresa. A ver, eso te lo saltaste, ¿no? Y todo eso, de alguna u otra manera, o sea, tú siempre fuiste brillante en los números, amigo. O sea, tú siempre fuiste el que mejor, al que mejor le iba. A mí me gustaban las matemáticas, a mí me gustan los números. Yo me siento cómoda con los números, pero no llego a esos niveles. O sea, yo nunca llegué a esos niveles, ¿no? Y sí, siempre ha sido mi fuerte. Sí, soy una persona competitiva, soy bastante ñoña, entonces eso de ganarme las becas. La beca para la universidad fue un concurso nacional de matemáticas, creo que quedé en tercer lugar y los primeros 5 teníamos beca completa para la universidad. Creo que cuando empecé a pensar aplicación vida real de estos modelos matemáticos fue un concurso de ensayos que GNP tenía, no sé si todavía lo tienen, pero fue como yo me pude ir un verano a estudiar a Harvard para terminar mi universidad. No, y no te fuiste, te fuiste con todo, ¿no? Con todos los gastos pagados. Sí. Casa, housing, todo, o sea, todo pagado. Tuition, everything. Era la parte pesada. Sí. No, pero
o sea, creo que fue la primera vez escribiendo esos ensayos que eran acerca de la cultura financiera en México, que empecé a pensar un poco más en la parte, ¿cómo estás afuera de los números? O sea, padrísimo que seas tan fuerte, que tengas este entendimiento de los modelos abstractos, pero ¿qué significa eso en la realidad? Y conforme fui creciendo en mi carrera, me di cuenta que esa parte empieza a tomar más importancia. O sea, tú como actuario Ok. puedes administrar el riesgo. Yo personalmente trabajo en el área de pensiones. Entonces manejo Ujú, planes de retiros grandes para clientes. ujú, En realidad, en el mundo actual, los esquemas de beneficio definido de pensiones no son tan comunes hoy en día. Pero de ujú, todas maneras, si quieres quedarte a ese nivel, hay muchísimo trabajo, hay suficiente estabilidad laboral. A mí lo que me empezó a interesar mucho cuando tenía conversaciones con mis clientes, que generalmente son cabezas de beneficios, tesoreros, CFOs de compañías, ujú. era entender un poco más cuál es el contexto más amplio, no necesariamente de nada más mi plan de pensiones, pero cómo pensamos acerca de capital humano. ¿Es inversión? ¿Es un gasto? ¿Cómo estás midiendo el Oh. rendimiento? ¿Qué cosas puedes hacer para mejorar el rendimiento de tu personal? Y tienes pregunta. No, sí, es que me dices, ¿cómo están viendo, o sea, cómo la empresa está viendo a su recurso humano? Pero me llamó mucho la atención porque los términos que estás utilizando de alguna u otra manera son términos financieros que te pueden caer en tus estados. O sea, es una inversión, es un costo, es un capital. A ver, entonces, eso me llama la curiosidad porque de alguna u otra manera, si a mí me dices, pues, ¿qué es esto, un recurso humano? O sea, a ver, a mí me toca enseñar conta, ¿no? Y yo muchas veces les digo, a ver, las personas no entran en un balance ni entran en un estado de resultados. A ver, lo que hacen sí, pero yo luego de broma les digo, las personas no son activos, ¿no? Entonces, eh, interesante poderle poner una perspectiva financiera también a, al recurso humano, ¿no? Sí. Este, Y es ahí donde viene ese mesh muy interesante que hoy en día, como tomamos decisiones a nivel corporativo, mm, los números importan. Data es importante. ok. Poder comprobar cuál es el valor o retorno de algo sigue siendo una de las perspectivas más importantes, uno de los determinantes de cómo muchas compañías están tomando decisiones. ¿Te refieres al retorno sobre la inversión, el Uh-huh. retorno sobre capital? Bueno, o sea, el retorno sobre activos, Sí, a esos retornos, a esas razones financieras, ¿te refieres? sí. Ok, Y ok, cuando ok, tú ok. piensas en capital humano, y si estoy usando el término capital, es Sí. los modelos que tenemos hoy en día para evaluar cuál es el valor, cuál es el retorno de ese capital, no son bastante eficientes. Y esa, Porque, a ver, a ver, espera, amigo, espera, porque creo que me están pidiendo una cosa aquí en la puerta. Pero a ver, entonces nos quedamos en entonces, estábamos hablar platicando, de capital humano. uh-huh, ¿No? Estabas hablando de capital humano. y ¿Qué es estábamos eso? platicando de qué malos son los modelos que existen hoy en día Sí. para tratar de cuantificar de manera objetiva, que es muy difícil, cuál es el valor o cuál es el retorno de tener un cambio, una mejora del bienestar de tus empleados, un cambio que tus empleados están más engaged, más comprometidos con el trabajo, etcétera. Eso es muy difícil de medir. Y eso es, Pero, pero todo el mundo lo quiere medir. todo el mundo O lo sea, quiere medir. son indicadores difíciles de medir y son difíciles de medir. Mucho tiene que ver por la factibilidad de la información, por el tipo de información, por el hecho de si tengo la información o no lo tengo, ¿no? Son muy difíciles de medir, pero todo el mundo lo quiere medir. Eso es bien interesante. Es súper interesante. Y te voy a platicar de toda esa conferencia porque hay dos puntos. El Sí. primero, yo estaba en esta conferencia, igual, no me presento como actuario, estaba en el desayuno y
justo enfrente de mí hubo un actuario diciendo así de, no, me acabo de volver fellow y, o sea, se creía que sabía todo, o sea, ya tiene la credencial, ya sabe todo lo que tiene que saber de la vida, perfecto, va. Y creo que en un workshop ese mismo día estábamos platicando de una compañía que está implementando un programa para manejar enfermedades crónicas con sus empleados. Ujú. Y categóricamente, sin... Entonces, platico que ese chavo, o sea, decía, no, es que acabo de ser fellow de la Sociedad de Actuarios, y con eso ya se sentía, yo sé todo lo que tengo que saber del mundo. Y después del desayuno estábamos en una sesión, en un workshop, que estábamos platicando de una compañía que implementó un programa para manejar enfermedades crónicas con sus empleados. Ujú. Y categóricamente, sin pensar en nada más, dijo, esos programas son una estupidez, no tienen retorno de inversión. Y así, ok. ¿Cómo por? Así de, ¿cómo? Sí, lo primero que preguntas, eso también es como actuarios, tenemos que ser capaces de explicar nuestros modelos, etcétera. Le dije, ¿por qué no tiene retorno de inversión? Me dijo, no, es que estadísticamente, si tú ves otras compañías que han implementado esto, sus gastos médicos, y ya sabes que aquí en Estados Unidos el sistema médico es muy interesante porque Es son... muy interesante, amigos, muy interesante, pero creo que es más interesante que el de México, menos interesante que el de México, perdón. Pero... alrededor del mundo, ahorita que estoy haciendo cosas globales, ahora te platico. Luego, Es un sí. relajo global. Pero este chavo, o sea, le empecé a preguntar así de, no, pues, ¿qué modelo? Y me dijo, no, es que eso no reduce los gastos médicos, etcétera. Así, y nada más los gastos médicos, sí, pues ese es el retorno de tu inversión. Ah, ¿y no crees que alguien que le estés ayudando a manejar su enfermedad crónica pueda ser más productivo, Por pueda supuesto, tener menos días de ausencia, por supuesto. puede estar más comprometido con la compañía? Entonces probablemente esos costos de si alguien me renuncia y tengo que contratar algo más, como que hay otros costos y otros retornos que no estás contando. Ujú. Entonces, no, es que el modelo me dijo, este modelo que estamos usando para medir, dice yara, yara, yara. Ujú. Y es en el momento ese es uno de los momentos que me empecé a dar cuenta. Y en ese momento le dije, no, yo también soy fellow de la Sociedad de Actuarios. Nada más que yo llevo como 15 años en esto, ¿verdad? Pero está bien. Ajá. Y le dije, parte de lo que tú tienes que entender como actuario es que... Entonces, en ese momento yo le dije a ese chavo, o sea, yo también soy fellow de la Sociedad de Actuarios. Y lo que tienes que entender cuando maduras más como actuario es no necesariamente nada más decir, es que el modelo me está diciendo esto, es entender que al final del día es solo un modelo. Y hay cosas que ese modelo no te está midiendo. Hay cosas que, sí, la gestión de datos está evolucionando rapidísimo y hay más cosas que Muchísimo. puedes medir, Sí. pero al final de cuentas siempre va a ser un modelo, nunca va a ser la realidad. Entonces, tú tienes estos puntos también en tu decisión de entender qué otras cosas, estos programas, etcétera, me están incentivando a mis empleados a actuar diferente, que puede ser más positivo para la compañía. Y esa parte, hoy en día, no hay un buen modelo que te lo pueda medir. Entonces, sí, hay esa parte que no puede ser tan cuantitativo en decir, esta es la decisión correcta. Tiene que entrar lo cualitativo. Y sí, para decir la palabra, parte de intuición, porque no sabes exactamente, o sea, esa parte humana, no sé si algún día la vas a poder medir, no creo que la puedas medir en un futuro. Y esa parte tiene que ser parte de la decisión, y es algo que creo que ha faltado mucho en nuestros modelos de decisiones que siguen siendo muy cuantitativos. Este es el número, este es el KPI. Hay una parte Totalmente. cualitativa que es difícil de capturar en esos modelos. Difícil de capturar, pero también creo, amigo, porque me encanta lo que me estás diciendo, ¿eh? Y creo que creo que tengo muchos comentarios desde muchas perspectivas acerca de lo que me acabas de decir. Em, pero yo creo que también cuando hablamos de números, cuando hablamos de elementos cuantitativos, pues una de las grandes ventajas o una de las razones que nosotros lo utilizamos en las empresas
es por la facilidad de uso. A ver, no sé si la facilidad de crear el indicador adecuado. Eso es otro tema, ¿no? Porque ahí yo creo que nos tenemos que meter a otra discusión. Pero sí es cierto que una vez que tienes los indicadores, pues es muy fácil darle seguimiento. Y el hecho de que tú te tengas que meter mucho más a un tema humano, ¿no? Sobre todo a niveles que son más tácticos, que son más operativos, pues qué flojera. Y no nada más que flojera, me quitas tiempo para ser más productivo, para ser más eficiente. Entonces, de alguna u otra forma, no es por defender a los números aquí, pero pareciera como un vicio que hemos ido agarrando, ¿no? Desde esos momentos más operativos por los que podemos pasar, ¿no? Dentro de las empresas. Sí. Y de hecho te cuento la segunda parte de esa conferencia, porque yo estuve ahí para dar una charla, estábamos hablando acerca de diversidad e inclusión y cómo tú diseñas beneficios para apoyar a diferentes segmentos de la población. Y parte de la conversación es cómo hago el caso de negocios para algún cambio. Sí, es que ese es otro tema, amigo. Y parte de eso, o sea, cosas que yo he hecho como parte de mi vida profesional es ayudar a las compañías a visualizar cierta información para ayudarles a entender cuál es el estado de tus diferentes segmentos de la población y tener una métrica para decir, ok, voy a implementar este programa que va a ayudar con estos segmentos de la población en estos outcomes que estoy tratando de medir. Y les da una métrica que pueden ver, am I moving the needle? Estoy cambiando cosas en esta métrica año con año. Veo que hay menos, que están usando mejor utilización de sus beneficios médicos, que están ahorrando más para el retiro. Entonces, tenemos esos data visualization, los llamamos dashboards para ayudarlas a entender cómo ha cambiado la situación. Pero al final del día, el link en el que tienes que brincar de estar usando una métrica a cuál es el resultado que realmente quiero, sí hay parte de intuición. O sea, tú puedes poner un KPI. Total. También lo he visto porque ahorita estoy trabajando con compañías más, no solo planes de retiro y planes de gastos médicos, también estoy hablando acerca de compensación. Y cómo tú puedes poner targets de performance, exactamente esos KPIs individuales. Perfecto, pero tienes que entender cuál es la conexión con lo que estás midiendo, con los resultados que realmente quieres accomplish. Sí. Lograr. Gracias. Los resultados a lograr contra los KPIs que estás poniendo. Claro. Ese brinco no es uno a uno. Y esa es una parte que, otra vez, igual lo podrás modelar en algún día. Ha evolucionado mucho la gestión de datos, pero parte de la conversación que tuvimos en esa conferencia es que hay muchísima gestión de datos. Tú puedes poner 50,000 dashboards y decir, no es que esto me está diciendo esto me está diciendo lo otro. O sea, te puedes inundar muy fácil en datos. Sí. Entonces... Lo que quieras puedes tener, o sea, hoy ya puedes tener lo que quieras. Sí. Lo que quieras. Y ahorita que estoy usando mucho este trabajo de visualización, es muy fácil perderte en todos esos datos. Sí. Estoy hablando con algunos clientes de entender, el término que ellos están utilizando es data for purpose. Data for purpose. O sea, nada más visualizar los datos que estén alineados al propósito de tu organización o al propósito de la estrategia. Al propósito de toma de decisiones. Ok, lo relevante. Lo relevante. ¿Cuáles son los mínimos dashboards, los mínimos, sí, la mínima visualización? Claro. Que me va a ayudar a tomar decisiones. Claro. Y ellos lo están, o sea, como están pensando acerca de esto, es entendiendo que esa parte de gestión de datos es muy fácil perderte. Entonces están tratando de ser más estratégicos en decir, no voy a gestionar toda la información que pueda porque puedo pasar
mucho tiempo y gastar muchísimo dinero en eso, ¿cuánto es lo que realmente necesito de la información para ayudarme a tomar una decisión, Claro. sabiendo que esos modelos van a tener limitaciones? Claro, claro. No, y es que, a ver, esto que mencionas yo creo que es sumamente relevante en el contexto en el que estamos viviendo, ¿eh? Yo no nada más me refiero al contexto de Estados Unidos o el contexto de México, estamos hablando del contexto global. A ver, la data y la moda por la data y la capacidad que tenemos el día de hoy con la tecnología de generar data hacen que de alguna u otra manera el día de hoy podamos nosotros nadar en un mar lleno de información, ¿no? Y eso, fíjate, entre los elementos que he ido descubriendo en este proceso de investigar, esto suele ser uno de los detonantes, porque fíjate, tanto cero data como extra data, Uh-huh. para mi cerebro es cero data. O sea, Uh-huh. y más que data, cero información, ¿no? O sea, es tanta la información que tengo, es tanta la data que veo que no soy capaz, dada la limitación que tengo yo como ser humano cerebral, no soy capaz de percibirla y me puedo perder muy fácilmente. Entonces, si antes no teníamos la información, a ver, no teníamos tanta capacidad para generar Claro. esta data, ¿no? Pero el día de hoy tenemos mucha más capacidad, que es tanta que nosotros mismos nos perdemos. Entonces, al final es lo mismo, no tenemos información para la toma de decisiones y empezamos a enfrentar contextos mucho más inciertos. Y uno de los riesgos de no poder ver la información, justo lo que estás mencionando, amigo, o sea, la información relevante para mi toma de decisiones puede hacer que se detone una intuición completamente errónea, ¿eh? Uh-huh. O que se detone una, ya sabes, muy, muy parecido a lo que contabas con tu ejemplo, ¿no? De esta persona que decía, no, pues no hay retorno sobre la inversión en este momento. O sea, que inclusive la misma arrogancia o la Uh-huh. sobreconfianza, ¿no? Haga que nosotros tomemos decisiones sin realmente revisar lo que nosotros sí podríamos revisar dadas nuestras capacidades y utilizarlo para mejorar la toma de decisiones en nuestras organizaciones y en nuestras empresas. Y dijiste algo que me encanta, Ujú. es información lo que necesitas, no es Sí, data. no, Entonces, no, parte del skill set que creo tienen que desarrollar los líderes es entender exactamente cuál es la información que necesito, cuáles son los insights. Data, puede ver lo que tú quieras, lo puedes analizar como tú quieras, pero realmente pensar en el propósito de esa data antes de pensar cómo lo voy a gestionar, cómo lo voy a analizar, qué es lo que quieres saber, qué es lo que esta información te va a ayudar a saber. Creo que es algo que, por lo mismo que tú comentas, ahora es mucho más fácil tener todo este análisis de data. Entonces, creo que no nos hemos parado a pensar lo suficiente en realmente qué es lo que yo necesito. Y creo que claro. cuando platicas con gente más estratégica, con líderes de negocio, creo que están empezando a pensar mucho más en eso. Sí, Creo que esta conversación de decir, puedo tener puedo tener la data que yo quiera, pero realmente tener un poco más de juicio en cómo la vas a usar para la toma de decisiones. Y de hecho, me acordé de otra anécdota, de otra sí, conferencia. Ya sabes que yo me la paso en conferencias. por supuesto, amigo, yo también. Ah, es cierto. Tú eres el brillante aquí, o sea, este, yo siempre fui un paso atrás hasta que me desvié para otro lado. No, esta conferencia fue cuadrada. Esta fue para, no me acuerdo si la Sociedad de Actuarios o el Conference of Consulting Actuaries, Ajá, pero estaba en un panel que estábamos hablando acerca de la profesión, etcétera, y estaba el presidente de la Sociedad de Actuarios. Parte de la conversación era inteligencia artificial y qué va a pasar con los actuarios con la inteligencia artificial, porque sí, gran parte de empezar a construir los modelos y crear la data para los modelos, AI va a ser muy eficiente en poder hacer esas cosas. claro, y aprender para mejorar los modelos con base en el contexto y las circunstancias en las que nos encontremos en el momento preciso, ¿no? Exactamente. Ujú. Lo que dijo el presidente de la sociedad de actuarios sí tiene razón.
pero no me encantó qué tan profundo fue en el tema. Okay. Pero básicamente dijo, bueno, yo creo que ChatGPT no tiene los certificados para hacer un statement of actual opinion, que es lo que nosotros como actores podemos firmar. Se llaman statements of actual opinion. Dijo, es que ChatGPT no puede firmar esos statements. GPT o GPT, amigo. GPT. ChatGPT. Es que vive en Los Ángeles, déjenlo, pobrecito. Ya soy más tocho que nada. Sí. Pero creo que ahí hay gran parte, otra vez, de nosotros como humanos, el actuario del futuro, por ejemplo, lo que va a tener que estar pensando es, no voy a estar, o sea, mi trabajo no va a ser, voy a estar viendo cómo evalúo la información y lo que tú quieras. No, eso realmente se va a hacer mucho más eficiente, se va a hacer mucho más driven por inteligencia artificial. Claro. La parte es entender los modelos y entender esas limitaciones. Inteligencia artificial, al final del día, sigue siendo un modelo, sigue teniendo sesgos, sigue teniendo blind spots. La parte que nosotros podemos hacer como humanos, que ningún modelo te puede hacer, es entender esas limitaciones. Esos blind spots para un modelo no existen. Yo lo sé todo o yo lo puedo aprender todo. Creo que esa humildad de dónde mi modelo puede estar fallando y pensar cuáles son las implicaciones, qué me está diciendo eso cuando tengo que tomar una decisión, esa es la parte que no creo que puedas reemplazar con inteligencia artificial en ningún momento. Pero ¿tú crees que la inteligencia artificial no vaya a llegar en algún momento a ser capaz de poder reflexionar acerca de las limitaciones que puede llegar a tener? Puede O sea, reflexionar acerca de las limitaciones. Ajá. Parte de lo que estuve platicando con alguien que desarrolla Large Language Models, Ajá. me dijo, sí puede entender dónde están sus límites. La parte del cerebro humano que es más rápida es hacer conexiones con otra parte del cerebro. Totalmente, ¿no? Entonces, Y poder visualizarlo más holísticamente, ¿no? Exactamente. Uh-huh. O sea, lo que me dijo es básicamente, ChatGPT te puede decir, sí, sé que ese es un limitante y que puede haber otras alternativas por acá. Uh-huh. Lo que el cerebro humano es mejor para hacer es decir, sí, hay unas limitantes, déjame subo un nivel y aplico otras conexiones. ¿Qué otros modelos, qué otra intuición, qué otras cosas puedo considerar para realmente como que no tener ese punto ciego? En esa parte el cerebro humano sigue siendo más eficiente. Totalmente. Y en términos de cómo se están desarrollando estos modelos de inteligencia artificial, no es algo que, y lo que hablé con este chavo fue hace año y medio, no sé si ya haya cambiado. Pero esa conectividad, como se están desarrollando estos modelos, no es algo que parezca tan factible que se incluyan estos modelos de lenguaje. Entonces creo que esa es la parte, entender las limitaciones de tu modelo y otra vez subirte un nivel y entender cuáles cosas no analíticas, no 100% cuantitativas modelo, cuáles son esos otros puntos de decisión que te ayudan a no tener esos puntos ciegos. Claro, y que de alguna u otra manera te podrían llegar a generar una ventaja competitiva dentro de las decisiones que tú vas tomando. Exacto. ¿No? A ver, no dejarlo. Y es que, a ver, para mí esto ha sido fascinante. A ver, los últimos años que me he metido en este tema, para mí ha sido fascinante como este elemento racional que es buenísimo, ¿no? Que además creo que personas como tú o personas como yo lo hemos venido desarrollando desde que éramos niños, ¿no? Y que de alguna u otra manera se nos hizo saber y se nos premió y se nos incentivó a seguir desarrollando, pues se queda limitado, ¿no? Se queda limitado sobre todo a la hora ya de hablar desde un punto de vista mucho más estratégico. A ver, claro, los datos son maravillosos, la información está maravillosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo que creo que una de nuestras grandes responsabilidades es sentarnos y analizar qué información es la que realmente requerimos. Algo que podamos ver así de sencillo, pero que también me pueda dar a mí una pauta
o al menos un punto de partida para yo poder empezar a discutir acerca de la decisión que quiero tomar, ¿no? Pero me gustaría hacerte una pregunta, amigo, así un poquito más adentrada a este tema, a este rollo de la intuición, porque cuando nosotros, bueno, no cuando nosotros, sino que dentro de la literatura académica relacionada con la intuición, uno de los elementos o una de las características de las definiciones que todavía no se ponen de acuerdo mucho, ¿no? Pero uno de los elementos que siempre vota es este elemento afectivo, es este elemento emocional. A ver, la intuición se siente aquí, ocurre acá. A ver, se siente en el estómago, ocurre en la cabeza. Me queda claro, es un proceso cognitivo. Okay, cuando realmente lo llevamos hacia el proceso cognitivo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me interesaría mucho saber de tu perspectiva en cuanto a esta madurez que he ido viendo o que he ido escuchando que has obtenido a través de los años, de tanto estar visualizando data, de tanto estar creando modelos, de tanto estar jugando con estos modelos, ¿qué tanto este elemento afectivo, ¿no? Abona a que tu intuición sea correcta, sea incorrecta, que te aporte tal vez un warning, no lo sé. A ver, ¿cuál ha sido tu experiencia? O sea, realmente gente que está tan metida en los números es capaz de poder percibir esos elementos. Es difícil Okay. y yo te digo personalmente, o sea, Sí. tú me conoces, Yo sigo sé, siendo, pero a final de cuentas, sigo siendo una persona mucho de números, mucho de modelos. Creo que una parte interesante aquí, y va con una de las cosas que hago comúnmente, hablar acerca de la diversidad e inclusión en diferentes por equipos, en cómo supuesto. estás pensando en construir equipos. Una cosa que yo me di cuenta, y no fue especialmente, no fue acerca de la intuición, fue más project management que nada. Uh-huh. Yo cuando empecé a evolucionar mi carrera me di cuenta, hijos, soy muy desorganizado. Ok. No tengo, no tengo buenos skills de project management. Entonces, literal, empecé a buscar gente para mis equipos, de decir, si tú eres bueno con project management, te voy a incluir porque yo tengo esta fortaleza, pero esta debilidad. Si tú me Uh-huh. ayudas a poner eso en el equipo, vamos a tener mejores resultados. Pero a final de cuentas, cuando empecé a dar cuenta también de las limitaciones que los modelos, que este pensamiento cuantitativo podía tener, empecé a platicar con otra gente que igual en la compañía interna, externa, que tienen otro background, que no necesariamente son actuarios. Nosotros en WTW tenemos, por ejemplo, un equipo de Employee Experience, Uh-huh. que 100% su trabajo es entender cómo listening strategies, cómo entiendes cuáles son las perspectivas, preferencias de tus empleados. Dijiste listening strategies. Uh-huh. Estrategias de escuchar, y te estás refiriendo a escuchar a la gente. Escuchar a gente. Ok. Uh-huh. Escuchar a gente. Entonces me empecé, ellos por su formación, por cómo han entendido desarrollar decisiones, etcétera, no están tan enfrascados como yo en los modelos y en los números. Entonces empezar a añadir a ese tipo de colegas en juntas, empezar a escucharlos, empezar a entender cómo ellos piensan acerca de la toma de decisiones, me ha ayudado, y otra vez, sigo siendo gente mucho de números, pero me ha ayudado un poco, no es que no lo tuviera, pero Uh-huh. creo como crecí y por la habilidad que tenían los números, suprimí la parte emocional 100%. Tratas de tomar la decisión Claro. 100% con la cabeza, my God is telling me something, no, necesito información porque Uh-huh. mi God no sabe lo que está pasando. Uh-huh. Y creo que por tener esas conversaciones he podido como que escuchar un poco más a mi intuición, escuchar un poco más mi gut feeling en toma de decisiones. O sea, pero lo que estoy entendiendo es que poco a poco tú te forzaste y de alguna manera racionalmente, ¿eh? O sea, racionalmente es, a ver, yo soy bueno para esto, me falta esto, entonces consigo esto, maximizo, ya me doy cuenta de que tengo otra limitante, entonces voy para otro lado hasta que te topaste con que una de las limitantes pues era cerebro un poco más izquierdo, Uh -huh. ¿no? En donde la perspectiva era distinta. Sí.
Ya nos interrumpió alguien más. Pero ya no fue ya no fue, ya no fue Sheila, fue Mimi. Saluda a tu tío Pope, ándale. No, bueno, déjame, ya voy a acabar, mi amor. Perfecto. Entonces, amigo, regresando, por cierto, los que acaban de ver una nueva toma, ella es mi chiquita, pero luego lo que pasa es que tener estas conversaciones, esta charla tan interesante con gente tan ocupada se vuelve un poco complicado, entonces, a veces hay que hacerlo durante ciertas horas. En donde no tenemos mucha oportunidad, pero lo bueno es que ella es Mimi, la usurpadora de mi amigo, entonces comparten el mismo cumpleaños. Y desde entonces yo me cumplí años, que es lo bueno. Y desde entonces, sí, eso es lo más bonito, amigo. Oye, pero regresando a lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, racionalmente vas escogiendo tus equipos. Sin en el que tú te das cuenta que eso también te queda limitado y te topas con personalidades que tienen tal vez un cerebro izquierdo o un sistema 1 mucho más desarrollado, ¿no? Más desarrollado que el racional, ¿no? Que de alguna u otra manera es al que nos educaron desde chicos. Y tú mencionabas ahí que una de las claves fue que empezaste a escuchar. Creo que lo importante es que tú te diste cuenta que escuchando, tú también podías aprender a escucharte a ti. Exactamente. Y eso te abrió la posibilidad de empezar a desarrollar tal vez un área que tú no tenías desarrollada, ¿no? 100%. Y creo que parte del problema es que cuando nosotros crecimos, siempre como había este conflicto de decir, o eres racional o eres cerebro izquierdo, derecho, etcétera. Sí. Y es uno o lo otro. Entonces yo como persona analítica dije, no, o sea, esto hay que suprimirlo. Sí. Parte de lo que tú dijiste en un momento de decir, o sea, sí hay que buscar la información para empezar a tener esa discusión de la decisión que voy a tomar. Creo que ese es el punto que tenemos que llegar más importante, que no tienen que estar peleados estos dos lados del cerebro, sino que es apoyo uno al otro. Entonces, sí, sigue siendo importante que tenga esa mentalidad de modelos y que tenga esa fortaleza, pero si no estoy combinando eso con mi propia intuición, con lo que mi otro lado del cerebro me está tratando de decir, estoy tomando una decisión incompleta. Es que eso es importantísimo, amigo, porque, bueno, a ver, todo esto evidentemente tiene un respaldo teórico importante que lleva muchos años, e inclusive por ahí tenemos un premio Nobel, ¿no? Que lo avala, un premio Nobel que avala todas estas teorías, ¿no? Específicamente se llaman teorías duales, ¿no? Y precisamente hablan de eso, a ver, que no es que yo decida, ¿no? A ver, ahorita voy a ser racional y entonces apago lo intuitivo, ¿no? O ahorita voy a ser 100% intuitiva y entonces apago lo racional. Eso es lo que no dicen. A ver, estas teorías lo que dicen es que los vamos combinando en distintos momentos, que tal vez sí tengamos preferencia por alguno, ¿eh? Eso sí. O sea, podemos tener cierta preferencia por alguno, o tal vez puede ser una preferencia circunstancial, ¿no? A ver, ahorita, en este momento me gusta más esto. A ver, y que aquí ni siquiera me estoy metiendo a temas de si es correcto o no, ¿no? O si si esas decisiones que tú estás tomando en cuanto a preferencias de tipo de cerebro para los momentos son las indicadas para las decisiones, ¿no? Hasta allá no estoy llegando. Pero sí es cierto que nosotros tenemos ciertas tendencias, ¿no? Y a mí lo que me llamó la atención ahorita, lo que contaste, amigo, es que yo suprimí esa parte muchos años. ¿Y a cuántas personas no les puede llegar a pasar? A ver, ¿qué es lo que estamos? A ver, me gustaría preguntarte, ¿por qué se puede dar eso? O sea, ¿es algo que nosotros estamos enseñando? ¿Es algo a lo que no le estamos dando valor? En las empresas, ¿eso cómo se puede visualizar? Creo que es cultural y formativo. Si tú piensas mucho, aquí en Estados Unidos se promueve lo que llamamos STEM, Science, Technology, Engineering and Math, este tipo de carreras que otra vez siguen siendo las cuantitativas, modelos, etcétera. Y pensar en otras carreras, liberal sciences, language, que un poco más, y otra vez estoy dividiendo como si fuera binario y no lo es, pero sí es un poco más la tendencia de la gente que está pensando más con el otro lado, su cerebro, tienden a
tienden a menospreciar esas carreras. A ver, y ahorita, fíjate, hasta en la serie esta de Big Bang Theory, o sea, hay comentarios de Sheldon Cooper de, you getting me interested in social sciences, ¿no? Así como que minimizando las ciencias sociales, minimizando el comportamiento humano, ¿no? Entonces tú dices como que este lado STEM culturalmente tiene más valor o le hemos dado más valor. Le hemos dado más valor. Ok. Creo que también hay una parte, y otra vez metiéndome a la parte de inclusión, la parte de diversidad. O sea, es un hecho que si tú ves a las compañías hace 30 años, la dirección, liderazgo es mayormente hombres. Es que, a ver, eso no ha cambiado mucho, amigo. Eso no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho y siento que a veces, ahorita te digo otro punto, porque siento que a veces cuando las mujeres están entrando a estos grupos de dirección, creo que parte tienen que suprimir esa parte que es más emocional. Creo que por cultura, lo que se ha entendido como masculinidad, etcétera, es desconectarte de esa parte más emocional. Es el hombre es racional, la mujer es emocional. No, y luego a veces irracional, ¿eh? O sea, hay veces que yo he escuchado eso, o sea, esa característica. Porque otra vez van con ese binario. Tú porque no estás siendo racional, estás siendo emocional, entonces estás siendo irracional. Y lo que hemos evaluado y como hemos desarrollado nuestro sistema para decir qué es lo que tiene valor, nos hemos basado en la parte más masculina de decir es la parte racional, que no quiero pensar en lo emocional porque me quita lo racional. Entonces creo que parte es sistémico por cultura, por cómo hemos llegado, como estamos hoy en día en el siglo XXI. Sí se le ha dado más importancia a esta parte más racional y sí se ha puesto en un binario de decir o es el uno o es el otro. No sé cómo lo cambias. Y siento que sí, ha cambiado en términos de representación, que no es la mayoría, bueno, sigue siendo la mayoría, pero ya representación de mujeres en juntas directivas, en puestos de liderazgo, pero también es you have to play the game. Ajá, you have to play the part. Sí, entonces, totalmente. Y quien decida not play the part, you're taking a big risk. O sea, el riesgo es enorme porque mucha gente se te viene encima. Uh-huh. Mucha gente se te viene encima. A ver, a ver, yo sé que esto ha ido cambiando, ¿eh? O sea, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, pero eso no quiere decir que personas, o sea, en esta etapa en la que estamos, amigo, no estén pasando por eso, ¿no? Claro. Y entonces nosotros también como sociedad estamos suprimiendo ese elemento. Exactamente. Y no es que solo sean las mujeres en puestos directivos. No. O sea, todos en puestos directivos, como no quieren caer en esto, creo que el modelo ha sido más racional, entonces tienden a devaluar la parte emocional. Uh-huh. Entonces, incluso si tú tienes más diversidad en estos niveles ejecutivos, no ha existido la inclusión para decir, tú no tienes que pintarte como el ejecutivo del pasado para ser ejecutivo. Esa parte de inclusión es la que está faltando para poder elevar un poco más esa parte emocional que se está suprimiendo como en parte para play that role y llegar a esos niveles. No, a ver, y estoy aquí, fíjate, estoy generando una hipótesis, porque no me he metido a investigar ese tema a fondo, pero, a ver, no es solamente tal vez un tema de género, inclusive yo creo que hay diferencias culturales importantes, porque hay culturas que son más frías, hay culturas que somos más emocionales, los latinos tendemos a ser más emocionales, ¿no? Más, sí, o sea, más warm, ¿no? Es como que la descripción. A ver, y eso también... el hecho de que tú como latino también tengas que subir a un board playing the part, ¿no? Así como que jugando el papel de las personas que están ahí, pues también de alguna u otra manera, como te están limitando porque no están aceptando la naturaleza de tu
de tu ser, o sea, porque al final del día, pues, a ver, naciste mexicano, compadre, eso nadie te lo va a Sí. quitar, ¿no? Aunque te hagas gringo, ¿sí me explico? O sea, pero naciste mexicano, yo conozco a tus papás desde muchos años, y de alguna u otra manera ahí está el elemento, ¿no? Es como yo, a ver, a mí no me vas a quitar el hecho de que yo nací siendo mujer y punto final, o sea, no me lo vas a quitar. Eh, pero a la hora de nosotros tener que estar o participar en esos equipos, fíjate qué interesante, ¿no? Como tal vez a la hora que nosotros nos obligamos a suprimir tal vez quiénes somos, al mismo tiempo también estamos suprimiendo esa capacidad que tenemos de tomar mejores decisiones intuitivas porque estamos suprimiendo un elemento importantísimo para esas decisiones y también cargarnos hacia el lado racional, ¿no? Sí. O sea, como dado que no me deja ser, entonces, pues me cargo en el lado en el lenguaje que todo el mundo habla, ¿no? En el objetivo. Cuando también claramente hay una serie de elementos mucho más subjetivos que hemos intentado además llevarlos al objetivo, amigo. Y además tú debes ser experto en eso porque tú eres el Sí. actuario que quieres medir todo. Pero que se queda limitado, queda limitado. Y la investigación demuestra sobre todo a nivel estratégico, no tanto a nivel táctico, porque a nivel táctico, a nivel más operativo, la verdad es que ya tenemos los procesos, amigo. Y si no, pues generas el modelo y si no, pues adaptas el modelo. Pero a nivel estratégico, a nivel de personas, a nivel de tu equipo, de gestión de equipos, yo creo que no podemos dejar el otro lado. Entonces, por lo tanto, me llama la atención entonces la responsabilidad que tenemos nosotros como líderes en ciertos niveles, ¿sabes? O en distintos niveles. Cualquier persona que tenga que dirigir gente, de estar consciente y de estarnos preparando para ir desarrollando este otro sistema, Uh-huh. ¿no? Para ir mejorando esa calidad de decisiones. No sé si a ti te haya pasado algo en donde dijiste, Siento más, digo, yo estando en una compañía, entrando como inmigrante, como mexicano, creo que cuando empecé era al revés, mi inglés era mexicanizado y no era español pocho. Como que sí tienes que, personalmente sí sentía como ese gusanito de me tengo que adaptar. Entonces, en vez de estar poniendo mis cumbias en mi iPod cuando estoy en mi oficina, sí voy a poner mi Britney Spears, mi Lady Gaga, obvio. La asimilar un Britney. poco. Súper interesante. El CEO de mi compañía, cuando yo empecé, que ya se retiró, igual, un actuario, una persona de comisiones políticas más conservativas, pero lo que es muy interesante es que él empezó a platicar de inclusión y diversidad mucho antes de que fuera moda y que lo escucharas tanto. Y parte de lo que él dijo es, yo estoy vendiendo el tiempo de mis consultores. O sea, mi producto es el conocimiento, las soluciones, cómo mis Claro. consultores pueden resolver problemas para los clientes. Entonces, es estúpido que yo les diga a mis consultores, no es que te tienes que adaptar a este molde exactamente, porque eso te va a llevar a exactamente las mismas soluciones, exactamente, no tienes diferenciación competitiva. Claro. Pero si tú le dices a tus empleados, quiero que vengan de diferentes experiencias, etcétera, y aparte de eso, no es solo tener la diversidad, pero también es tener la inclusión, que te empoderen a decir, tú con tus propias experiencias, eso añade valor, te da ese sentimiento de decir, ok, sí está bien que pongas tus cumbias, pero también está bien que tengas esa reacción que naturalmente vas a tener como latino, que tengas esa diversidad de pensamiento y que lo incluyas en cómo estás pensando en resolver problemas, porque eso genera soluciones diferentes, soluciones que pueden ser más efectivas, soluciones que pueden añadir más valor que si tú estás haciendo lo mismo año tras año, tras año, tras año. Entonces, siento mucho personal y política, lo que oigas un día o el otro X. La realidad es que hay diversidad en la población y no es solo hombre-mujer, no es solo latino, negro, Sí. blanco.
O sea, es tu estado social, es dónde te educaste. Son muchas cosas. Y sí, las partes que son fáciles de visualizar probablemente es donde cheques el box de hombre o mujer, latino o no latino. Pero a final de cuentas, en cuestión de generar equipos más efectivos, tú quieres tener una variedad de experiencias y tienes que tener un ambiente donde estés apoyando esa inclusión, que no sientan Claro, que se tienen que asimilar a cómo el grupo es, claro. para realmente obtener el valor, que otra vez estoy con modelos, Sí, 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 por financieros, supuesto. pero Obvio, obvio. realmente o sea, poder capitalizar en el valor de Por tener supuesto. esa diversidad. Por supuesto. No, a ver, y aquí hablamos también entonces de las diferencias, más bien de las diferentes preferencias que cada persona puede llegar a tener en Ujú. cuanto a procesos cognitivos. A ver, y se vale, Exacto. y se vale. Eh, em, y aquí entonces mi siguiente pregunta, amigo, yo creo que con esta última podemos ir cerrando, pero em, a ver, llevamos muchos años en este tema de inclusión, ¿no? Desde todas las perspectivas. Aquí hablando, porque me acuerdo muy bien una plática que tuve contigo, que tú me hablabas, que inclusión empieza con discapacitados. O sea, no estamos hablando de hombres, mujeres, homosexuales, no homosexuales. No, 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 no. Aquí estamos empezando a hablar con lo básico de haber una persona que tiene alguna discapacidad física o que tenga alguna discapacidad mental. Y hay muchas empresas en el mundo que todavía no ven eso, ¿no? Y de alguna u otra manera también es cierto que lo han comunicado hacia otra línea, ¿no? Eh, pero si desde hace tantos años hemos estado luchando con este tema de diversidad, ¿cómo le podemos hacer entonces también para poder traer esta forma de pensar, ¿no? Este proceso cognitivo a la mesa de las grandes tomas de decisiones? O sea, ¿cómo darle un lugar a la intuición sin que la desvaliden? Porque se desvalida en Sí, muchas ocasiones, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos? Porque tú has estado metido más en ese tipo de temas de diversidad. No sé si desde esa perspectiva sí. podríamos empezar a lidiar con cómo podemos darle un lugar a la intuición en la mesa de las grandes tomas de decisiones. Y desafortunadamente hoy en día sigue yendo para ese lado cuantitativo, pero hay Ujú. varios estudios. Por ejemplo, me acuerdo, creo que fue WTW, pusimos un estudio acerca de asset managers, eh, gente que está manejando inversiones corporativas y empezamos a ver cuál es la diversidad entre el grupo de managers de diferentes fondos y cuál Ujú. es el retorno de inversión que esos diferentes fondos están atrayendo. No que sea retorno Ok. en todos los casos, pero ¿qué tanto están cumpliendo los objetivos de los fondos? Y existe una muy clara correlación que Ujú. los managers que eran más diversos eran más capaces de tener mejores resultados Sí, que los otros managers. Hay sí. estudios de McKinsey, estudios de muchas universidades que dicen todo eso. A ver, estudios académicos, ¿no? Con muchísima validez, metodológica, con muchísimo rigor en la metodología. A ver, y no solamente en cuestión de diversidad, o sea, yo también lo he visto en temas de intuición, ¿no? A ver, está perfectamente bien comprobado que las mejores decisiones estratégicas se toman con un brazo racional fuerte, pero con un brazo intuitivo fuerte también. Entonces, a ver, ahí están los números, ahí está lo racional. Y parte es que tú tienes una estructura, una cultura que se ha basado en esto. Una parte de decir es ambos lo racional y lo emocional, es que a veces vas a encontrar un conflicto cuando lo racional te está diciendo algo y lo emocional te está diciendo otra cosa. Sí. Y puedes estar viendo estudios como estos. La limitante, que lo dije, es una correlación, que equipos más diversos están teniendo mejores resultados. Entonces tu parte racional está diciendo, bueno, pues llevamos tantos años en esta cultura, aunque intuitivamente igual y esto pueda significar algo, me estás diciendo correlación, pero no me estás diciendo causalidad y efecto. O sea, no me estás diciendo necesariamente porque tengo un equipo más diverso, estoy teniendo mejores resultados. Igual y es al revés, solo me estás diciendo correlación. Entonces tienes que romper ese paradigma que tiene la gente cuando está viendo estos estudios
Y ese paradigma viene de culturalmente muchos años como hemos establecido la toma de decisiones hoy en día. Pero es un paradigma que queremos romper a nivel racional, o es el pretexto de un paradigma, o sea, el pretexto de poner un paradigma racional simplemente para que yo no me enfrente a otro tipo de factores que hacen que yo no permita meter esto. No lo sé, o sea, todo esto es hipótesis, no sé. Creo que es un poco más la segunda hipótesis y como, sí. como científico voy a decir, exacto. no lo he estudiado, no sé en realidad. Pero sí, siento que en realidad es uno de esos casos donde cuando tienes esa contrariedad y tienes la capacidad, si tú eres preferencialmente racional, si puedes decir, ay, no, aquí hay un paradigma que me está diciendo lo contrario, lo vas a tomar. Claro. Entonces, creo que en parte es progresivo. Tienes que tener más gente aceptada en más puestos directivos con capacidad de liderazgo, con voz, con inclusión, con gente que esté en ese grupo de decir, sí, yo sé que soy esta persona racional, etcétera, pero sé que esta persona trae otro skill set y una intuición mucho más fuerte. Entonces yo decir como persona racional, ¿sabes qué? Escucha a esta persona emocional. Claro. Necesitas ese sponsorship, necesitas esa representación, necesitas esa inclusión para empezar a afectar las juntas ejecutivas, los grupos de liderazgo, quienes realmente están ahorita en el volante, para empezar a girar un poco una dirección diferente de lo que hemos estado por muchas décadas, siglos, lo que tú quieras. Por supuesto, por supuesto. Y además, porque tú dices, hay que empezar a escuchar, sí hay que empezar a escuchar, pero hay que empezar a escuchar sin juzgar también. Exacto. Porque creo que ahí también hay otro elemento importantísimo, ¿no? Y yo creo que, a ver, hay mucha teoría detrás, hay mucha investigación detrás que le está dando el peso a este tipo de herramientas, ¿no? O de procesos como lo es la intuición, que no está desvalidando, ojo con lo que estoy diciendo, que no está desvalidando el proceso racional. El proceso racional es importantísimo. Inclusive yo todavía me podría sentar contigo otra hora a discutir cuál puede llegar a ser el efecto de la introducción de la inteligencia artificial en el desarrollo racional de las nuevas generaciones. O sea, si lo va a potenciar, si lo va a minimizar, porque yo creo que, a ver, la intuición también se alimenta de esta capacidad racional que nosotros tenemos. A ver, la intuición es capaz de mirar o de analizar holísticamente, ¿no? En 1000 factores o en 1000 elementos que nosotros tenemos dentro de la cabeza, pero si nosotros estamos alimentando la cabeza con información que no es correcta, pues también ahí creo que es un antecedente importante para que tu intuición no funcione. Pero sí, a ver, es un poco ir empezando a dar pequeños pasos, ¿no? Para que tanto estos temas cognitivos como otros temas de diversidad e inclusión se puedan tomar en cuenta, porque bueno, evidentemente otro de los grandes resultados dentro de esta rama de investigación es que pues quienes crees que somos mejores utilizando la intuición. Claramente las personas a las que culturalmente tal vez no nos hicieron guardarnos nuestras emociones, y esto, a ver, estereotípicamente le corresponde a las mujeres, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con un tema de género y de la falta de representación también de mujeres en este tipo de foros, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que hacer todavía. Y entonces, para finalizar este capítulo, amigo, me encantaría escuchar de ti, no sé, 2, 3 recomendaciones que nos puedas dejar, pues de alguna u otra manera para poder ir desarrollando esto, para poder irle dando voz a esta herramienta y sobre todo a nivel organizacional, porque tú llevas muchos años, no más de 20 años ya, ¿no? Si no me... Poquito menos de 20. Porque por eso, poquito más de 20 años ya en el mundo corporativo. Sí. Y en el mundo corporativo ya a niveles importantes. Entonces, ¿por dónde le tenemos que entrar? O sea, alguien a ver, la mayoría de las personas no estamos en esos foros, ¿no? La mayoría de las personas estamos lidiando con con estas barreras, estamos lidiando con estos problemas, inclusive nos estamos sintiendo frustrados con esto. Entonces, ¿cómo podemos irlo incluyendo? ¿Qué nos puedes recomendar simplemente para cerrar?
Creo que una parte, y eso sí, un poco más a nivel más senior, cualquier persona que tiene responsabilidad de crear un equipo, tienes que estar pensando cuál es el mix correcto de gente que tengo y cómo construyo su voz. No me acuerdo qué autor era, pero principalmente decía, para ser un líder, creo la parte más importante es cómo defines a tu equipo y cómo le ayudas a tu equipo a poder tener el impacto que quieres que tengan. Dijiste cómo le das voz, ¿verdad? ¿Cómo la, increíble, increíble. Me choca porque todo me resuena, amigo. Por favor, tip número 2. Creo que el corolario de esto, y eso no tiene que ser que tú seas líder, que estás poniendo equipos, pero puede ser quien sea. Tú puedes estar en un ambiente este, que tu voz tenga más peso por X o Y razón. Puede ser, sí, una junta directiva donde tú eres un poco lo más racional y tu voz se escucha más, etcétera. Puede ser que estás en un equipo donde conoces a todos de la universidad, entonces tu voz tiene peso. Creo que si nosotros entendemos esos lugares donde nuestra voz tiene peso y podemos encontrar esas personas que piensan diferente, que traen otras habilidades que no existen. Si tú puedes ser un sponsor, si tú puedes ser alguien que le dé otra vez más voz a esas personas, lo debes de hacer. Piensa cómo puedes elevar, otra vez, vamos a ver, cómo puedes elevar la voz de gente que piensa diferente, donde tú tienes esa voz que otros escuchan. Pero fíjate la palabra que estás utilizando. No estás utilizando be a coach, be a mentor, es be a sponsor. Yes. O sea, patrocina a esas personas, ayuda a esas personas, porque realmente en muchos foros no nos abren no nos abren. Necesitamos a alguien que les diga, a ver, es que él tiene algo que decir, es que ella piensa de manera distinta, oye, es que ella tuvo esta experiencia, es que él acaba de enfrentar esta problemática, por ejemplo, no la resolvió de otra manera. Pero fíjate qué importante eso. Yo creo que eso está poderosísimo, poderosísimo, amigo, porque yo de las últimas cosas que he escuchado es, vamos a hacer un programa de mentoring, vamos a traer al coach, que no estoy minimizando estas herramientas, no la estoy minimizando. Simplemente para poder ir creando cultura, pues también tenemos que permitir que esas personas hablen y tengan un lugar. Y son las dos. Sí. Por mucho tiempo estuvimos hablando del mentorship y el mentorship es muy valioso, tú como persona, claro, como mentí, para desarrollarte, para entender, claro, un poco más el mundo, pero no es suficiente. Necesitas un patrocinador, necesitas un sponsor después de que desarrollaste estos skills. Claro. ¿Cómo puedes realmente, otra vez, capitalizar, tener el valor, tener esa influencia, ese impacto que deberías de tener? Buenísimo, buenísimo. ¿Y el tercero, amigo? ¿Y el tercero? Tercera, y otra vez para todo el mundo, piensa en ese balance de lo racional y emocional. Y como tú dices, vamos a tener diferentes preferencias, etcétera. Si todos personalmente empezamos a tener ese balance de decir, no tengo que suprimir el uno o el otro, tengo que ver cómo los dos se pueden coordinar mejor. Si empiezas a tomar decisiones y empezar a actuar en base a las dos, vas a crear un cambio alrededor, que otra gente va a empezar a hacer lo mismo, otra gente va a empezar lo mismo. Entonces, ser como ese, no quiero decir foco de inflexión, pero ese foco que empieza a tener esa perspectiva puede extender en tu área de influencia. Entonces, personalmente, pensar y tomarse un segundo cuando estás tomando decisiones, cuando estás pensando acerca de algo, cómo se están balanceando estos dos, o estoy ignorando una parte, estoy ignorando la otra. Realmente tomarse ese segundo para nosotros personalmente ser más completos en cómo estamos usando ambas partes del cerebro para tomar mejores decisiones. Buenísimo, es que no puedes cerrar de mejor manera, amigo. Oye, muchísimas gracias, en verdad. Okay. Creo que ha sido el episodio más largo hasta ahora, pero pues eso pasa cuando tienes
tanta información o tanta experiencia y que puedes platicar con personas con tanta inteligencia como tu amigo. En verdad, muchísimas gracias por haber participado en esto y a todos los demás nos vemos en el próximo capítulo. Ojalá lo hayan disfrutado. Padrísimo. Gracias por tenerme.